Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Ahorita puse aquí el timer para 1 hora. Y, no se crean. Y el día de hoy, fíjense, les quiero confesar algo. Yo tenía planeado un tema para el día de hoy que se llamaba Obedece al Señor sin excusas. Pero definitivamente que el Señor me decía, no, predica esta otra cosa, predica esta otra cosa. O sea, ahorita aprovechando que están todos los hermanos aquí, ¿verdad? De las diferentes congregaciones y tiene que ver con evangelismo. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 es una cosa que hemos estado estudiando el día de hoy. Bueno, no nada más hoy, sino por varios días acerca de la historia que vemos en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos a comenzar de lo que es va a ser del 6, ¿verdad? Del versículo 6 al 34. Y entonces sí, porque pensaba yo, bueno, si el tema que iba a dar se llama Obedece al Señor sin excusas, y yo siento que como que el Señor me está diciendo que, que predique otra cosa de lo que preparé para hoy, pues tengo que obedecer, ¿verdad? Sin excusas. Entonces, ustedes saben cómo ahorita somos bien bendecidos aquí en el área de, o sea, Maryland, Washington, lo que es Virginia, porque hay muchas congregaciones, o sea, hay muchos otros lugares, ve, aquí en Estados Unidos, donde apenas si tienen una y siquiera, vea. O sea, porque en otras partes donde no hay, estoy hablando de congregaciones donde se habla en español, o sea, los servicios en español. Entonces, en este caso, nosotros estamos muy bendecidos, pero no hay que atenernos a eso. Ya somos muy bendecidos y acostarnos en nuestros laureles, sino que seguir adelante, vea, seguir adelante de predicar el evangelio. Y entonces, por eso el tema del día de hoy se llama Tú evangeliza y Dios te guiará. Tú evangeliza y Dios te guiará. Entonces lo importante es dar ese paso confiando en el que el Señor va a obrar. Entonces me gusta bastante aquí lo que es Hechos capítulo 16, que lo hemos estado viendo en las mañanas aquí en Silver Spring, porque vemos cómo Dios actúa de muchas maneras, aún en la misma historia, aún en el mismo relato, cuando se trata de evangelismo. Entonces me voy a ir así bien rapidito, ¿verdad? Porque como pueden ver, es ahí en Hechos capítulo 16, comenzando en el versículo 6. Entonces vamos a ver diferentes cositas que vemos ahí, cómo Dios guía y cómo Dios mueve todo para que se cumpla su bendita voluntad. Pero eso sí, con personas que ya tenían en sí, ¿verdad? Esa meta de ir a evangelizar, ¿verdad? Entonces dice el versículo 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Interesante, no menciona de qué manera. Solamente dice que fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Pero, ¿qué dice? El Espíritu no se lo permitió. Entonces, fíjanos, o sea, es interesante cómo hasta el Espíritu Santo puede guiar a alguien, no nada más para quién sí, también, pero para dónde no. Y otra vez, porque otra vez Dios es el que da el incremento, o sea, Dios es el que, o sea, uno, como dice el apóstol Pablo, o sea, él siembra, Apolo riega, dice, pero el crecimiento, el incremento lo da el Señor. Entonces, qué mejor que dejarse guiar por Él. Entonces, aquí dice, vea, como el Espíritu Santo, no, aquí no dice exactamente de qué manera, pero sabían que era el Espíritu Santo el que les decía que no. Entonces, versículo 8, fíjense, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida se procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces aquí podemos ver que entonces otra cosa fue una visión, ¿verdad? La visión era que un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces me gusta mucho la frase, si se fijan, no fue porque Dios les haya dicho, miren, yo quiero que ustedes vayan a Macedonia o prediquen aquí o allá, sino que vieron esa visión. Y fíjense lo que dice el versículo 10, o sea, ellos tuvieron que razonar la visión, porque dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. ¿Y qué dice ahí después? Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio, dando por cierto que Dios. Fíjense que hay varias historias también en el Antiguo Testamento donde las personas dan por cierto algo. O sea, me refiero a siervos de Dios, que dicen, yo creo que Dios quiere que hagamos eso. Eso sí, que si no funciona, entonces no era de Dios. Hasta llegan a decir eso en el Antiguo Testamento, pero dar por cierto.
Entonces, pero eso sí, muy importante que vemos en las diferentes historias, cuando dan por cierto que algo es de Dios, ¿saben qué es lo que hacen? Pues hacen algo. Sí, o sea, no es como que damos por cierto que esto va a pasar, bueno, pues vamos a descansar que al final de cuentas de una u otra manera Dios lo va a realizar. No, si cuando dan por cierto algo, es para ellos actuar, ¿verdad? Participar en la obra del Evangelio. Entonces, cuando dan por cierto algo, dan a entender que ellos van. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, orad, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies? Y en Lucas, después de que dice eso, dice el siguiente versículo, dice, id, yo os envío como ovejas, ¿verdad?, en medio de lobos rapaces, ¿verdad? Entonces, es orar, pero también ir. Entonces, si tienes por cierto, ¿verdad?, que entonces Dios quiere que se evangelice a las personas, tienen que ir, ¿verdad? Entonces aquí, entonces interesante, hablando primero, entonces vemos que se dejaron de guiar por el Espíritu Santo. Acuérdense que en Romanos capítulo 8 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y también en Juan capítulo 3, cuando habla acerca del nacer de nuevo, y como dice, ¿verdad? El viento, oyes de dónde viene y a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido por el Espíritu. O sea, en otras palabras, el viento no lo vemos, pero vemos lo que causa el viento. O sea, que los árboles se muevan, que la vela de un barco, ¿verdad? Y todo. Entonces no vemos al Espíritu Santo, pero vemos que está moviendo a la persona, siendo guiada a algo. Entonces sí, o sea, uno que es nacido de nuevo, no nada más es porque se bautizó, sino porque se está dejando guiar por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que también como Esteban cuando fue el Espíritu Santo, ¿verdad?, que le dijo que se acercara a ese carro? Entonces, o sea, entonces uno dirá, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, en el caso mío, por ejemplo, ya les dije a los hermanos que ¿a poco no creen ustedes que si usted le dice al Señor, Señor, guíame para saber a quién evangelizar hoy? ¿Usted cree que esa oración puede ser escuchada? Sí. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Pues quién sabe, pero de que lo va a escuchar, sí. O sea, va a honrar una oración así, que quiere glorificar su nombre. Entonces, ¿por qué desperdiciar el día sin decir eso? Sino más bien, luego de pedir la guía de Dios, ¿a quién quieres que vaya? Entonces, una vez me pasó eso en Panamá. Ya estaba en una clínica y había así mucha gente como aquí está, esperando ver al doctor. Y yo dije, Señor, o sea, ¿quién quieres que vaya y le predique? O sea, de repente vi a alguien y dije, pues no sé, Dios me está orientando a esa persona. Y fui y yo le pregunté, ¿alguien ya te ha hablado acerca de Jesús? Y todo. Dice, no. Y entonces pues ya le prediqué, ¿verdad?, el Evangelio, cómo Cristo vino al mundo, ¿verdad?, para morir por nuestros pecados y cómo resucitó, ¿verdad?, hasta la diestra del Padre, ¿verdad? Él quiere, ¿verdad?, que nos arrepintamos de nuestros pecados, ¿verdad?, que entonces nos bauticemos, ¿verdad?, para iniciar una nueva vida en Cristo. Y así era una persona ciega, y tenía ahí a su mamá al lado. Y la mamá entonces pues lo guiaba a él, ¿verdad?, entonces a la clínica. Pero entonces, o sea, ¿quieres obedecer al Evangelio? Dijo, sí. Y entonces ya, pues fuimos, ¿verdad? Y ahí lo acomodamos en un lugar para que se pusiera de algo para con qué mojarse, ¿verdad? Y luego también juntar agua de aquí a allá, porque los de allá arriba, había, no les voy a decir de qué religión eran, pero alguien nos cortó el agua para que la clínica, que era cristiana, no tuviera agua. Y luego, entonces, no, pues ahí juntando de a poquito hasta que ya se juntó el agua y pues se pudo bautizar no nada más él, sino también otros, ¿verdad?, que también respondieron al Evangelio. Pero simplemente ese es un solo ejemplo, ¿no? Pero cuántas veces tal vez el Señor, ¿verdad?, no nos puede guiar, ¿verdad? ¿De qué manera no se hace? Pero si usted le está pidiendo a Dios, Señor, guíame a quién evangelizar, y que de repente le prenda ahí el foco o algo, ¿verdad?, y que vaya usted. Entonces, bien importante, dejarse guiar por el Espíritu Santo, como vemos que la palabra de Dios dice, confirma que nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y que esos son hijos de Dios. Y luego aquí entonces, la segunda cosa, ¿qué fue lo que hizo? Versículo 10, o sea, pasó una visión y entonces en esa visión, dice, entonces dieron por cierto que Dios los llamaba ahí. Eso me acuerdo, yo creo que, aquí está el hermano Ismael. Aquí está. ¿Se acuerda? Fíjense, en agosto cumplimos 22 años de estar aquí. 22 años. Yo creo que el hermano se ha de acordar. Sí. Todavía me debe los $10. Ay, sí, por eso se acuerda. No, a ver, y vinimos, ¿no? Y entonces estamos así, o sea, y antes de eso, antes de venir aquí, estábamos en Indiana. En Indiana era una congregación, una iglesia de Cristo, pero en inglés. Y había cosas que estaban pasando que como que Dios me estaba diciendo, te quiero en un ministerio hispano.
O sea, aquí en Estados Unidos, pero en español. Y es que donde estábamos era puro inglés, puro gringo. Y puro del campo, ¿no? Y todo así. No era en la ciudad, era en el campo. Y entonces ya después, pues, sentía que Dios me estaba diciendo que fuera y buscara, pues, un ministerio hispano. Y no, ok, entonces me fui ahí a la biblioteca y buscar, Iglesia de Cristo, Hispanic Minister o algo así. Y de repente vi, y era una lista así de las iglesias de Cristo, y había muchas, pero todas eran en inglés. Y yo no sé por qué, ya viendo todo en inglés, pues ¿para qué le sigo? No, pero no sé por qué le seguí, hasta que mero abajo, Hispanic Minister, y era aquí en Silver Spring. La cosa es que ya después, porque yo cuando sentía eso que Dios me estaba mandando para otro lado, o sea, yo le decía a Dios, Señor, pero se llama el lugar Lily Dale Church of Christ. Y decía, pero yo amo Lily Dale, así le decía. O sea, porque estábamos muy bien, no había absolutamente ninguna razón para salirse. Bautismos, el ambiente hermoso, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Pero yo sentía que entonces Dios quería que me saliera. Y entonces ya después aquí fue que entonces cuando apenas vinimos y todo, y hasta yo le decía a Jenny, no, a mí siento que pues, o sea, tal vez es de regresar allá. Entonces en la juntita de repente fue el hermano Alfonso el que dijo, vamos a hacer aquí, vamos a juntarnos, era aquí abajo, ¿no? Vamos a juntarnos, y eran bien poquitos los que habían venido, ¿no? Ahí estaba el hermano Ismael, el hermano Cristóbal y otros. Y de repente, ya después de que cada quien dijo sus cosas, ¿verdad? Y el hermano Ismael dijo, hermano, no lo dejen ir. Así, no lo dejen ir. O sea, como que no le pongan pero, ¿verdad? Y entonces ya cuando nos fuimos de esa, yo le dije a Jenny, yo lo vi como el llamado macedonio. Yo en serio lo vi como el llamado macedonio. O sea, no había duda que Dios estaba diciendo aquí. Ahora, obviamente, todavía faltaba que la congregación aquí realmente me quisiera. Pero sí, pero pues uno ya estaba, por lo menos del lado de uno estaba certero. Dios me quiere aquí. Entonces uno puede ver ya cómo guiarse por el Espíritu Santo, por otro lado, como eso del llamado macedonio, algo que lo convence, como dice aquí, dando por cierto que Dios nos llamaba a tal lugar. Entonces usted puede sentir eso. Entonces fíjense cómo en el mismo relato, ¿qué va a pasar? Versículo 11. Dice, zarpando pues de Troas, fuimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Dice, y ahí estuvimos allí a aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. O sea, acuérdense que los judíos, ya siempre el apóstol Pablo trataba de ir a las sinagogas, pero como en este caso, si no hay 10 varones o más judíos que están en esa ciudad, no construyen una sinagoga. Tiene que haber 10 judíos por lo menos, varones, para que construyan una sinagoga. En este caso no había los suficientes, o sea, me refiero a varones judíos. Pero entonces aquí se juntaban, ¿dónde? Junto al río. Dice, donde solía hacerse la oración. Dice, y sentándonos, hablamos, ¿a quiénes? A las mujeres que se habían reunido. Ahora, ¿se acuerdan? Entonces, yo pienso, imagínense, llegamos a Macedonia, o llegamos aquí a Filipos. ¿Ahora a quién le predicamos? Entonces, ¿se acuerdan cuál era la estrategia de Jesús que le dijo cuando los envió de 2 en 2? Buscad a los hijos de paz. Buscad a los hijos de paz. ¿Quiénes son los hijos de paz? Los que los reciben, ¿verdad? Y si quieren escuchar atentamente la palabra de Dios. Entonces, pues, ¿a dónde fueron? Pues por donde hubiera hijos de paz, o sea, quienes son adoradores de Dios, del Dios verdadero, ¿no? Pero que todavía no saben el evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Pues fueron y pues estaban ahí las mujeres, pues hablaron con ellas, sí los recibieron para que les predicara, ¿verdad?, el evangelio. Entonces, el versículo que entonces se fijan, uno el Espíritu Santo, por otro lado eso de la visión que ellos dieron, por cierto, Dios nos está diciendo que acá, una vez allá, o sea, otra vez, o sea, Dios no les había dicho nada, pero ¿qué hicieron? Pues la técnica de Jesús, vea, vayan y busquen quiénes son los hijos de paz, los que los reciban, vea, los que sí los atiendan, los que aquí ven y predican, nos enseñan lo que quieres enseñar, no a aquellos que los están rechazando a uno. Entonces, versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿qué dice ahí? Que adoraba a Dios. Acuérdense, eran los judíos, adoraban a Jehová, al Dios verdadero, pero todavía no sabían el evangelio, que había enviado a su Hijo al mundo para morir por nosotros. Entonces dice que adoraba a Dios, estaba oyendo, y fíjense cómo ahí trabaja el Señor. ¿Qué dice ahí? Y el Señor
abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿verdad? Entonces, fíjense, o sea, Dios sabe de quién, o sea, quién es un verdadero adorador de Dios. Porque se acuerdan que hay que adorarle en espíritu y en verdad. De tales adoradores busca el Señor que le adoren, ¿verdad? Entonces, ¿quién sabe los corazones si no es Dios? Él es el que pesa los corazones y sabe, a esta persona voy a hacer que sea bien atenta a la palabra de Dios, porque va a ser de las primicias, por decirlo así, de Filipos, de Macedonia. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 13. Y cuando fue bautizada y su familia, ¡wow! ¿Sí escucharon? Obedecieron el evangelio. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces otra vez, o sea, ¿cómo guía el Señor? Uno está ya dispuesto, solícito, a evangelizar. Primero, guiado por el Espíritu Santo. Segundo, vea la visión en la cual ellos tenían, por cierto, que Dios nos quiere llevar para allá, o que van para allá. Y luego para allá, entonces, ¿ahora qué hago? Espíritu Santo, visión, y ahora, pues la técnica de Jesús que nos dijo, voy a buscar a los que son hijos de paz, a los que sí reciban entonces el evangelio, ¿no? Y aquí podemos que hasta, y luego, ¿qué pasa? El Señor hasta le abre los ojos, ¿verdad? Para que esté atenta, ¿verdad? Atenta a lo que Pablo decía. Y luego, la otra cosa que decidieron, quedarse ahí, en la casa de ella. ¿Cómo? Pues porque ahí dice que entrar en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, ¿verdad? Entonces, ok, o sea, otra manera en que Dios, ¿cómo se llama? También trabaja en nosotros, pues es que una persona, ¿verdad?, de los convertidos diga, quédense, o sea, si es que realmente ustedes ven que soy digno, ¿verdad?, de realmente estar firme en el Señor, ¿verdad? Quiero aprender más. Ok, nos obligó a quedarnos, ¿verdad? Yo creo es en el sentido de que, pues sí, o sea, nunca, no escuchó, no me refiero, había algo, ¿verdad?, que le dijera a Pablo, no te quedes aquí, ¿no? Ok, vamos a quedarnos. Y lo pudieron hacer. Entonces aquí vemos, vea, otra manera en que Dios entonces está trabajando. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿sí fijan? Otra vez iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros. Es interesante, cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere? Sí, Lucas, ¿verdad? Lucas, el cual también, él estaba ahí con ellos, ¿verdad?, en ese viaje misionero junto con Pablo y Silas, ¿verdad?, y por eso hasta él mismo se incluye, nosotros. Dice, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación, ¿verdad? ¿Hay algo erróneo con eso? No, pues estaba diciendo la verdad, ¿no? Estaba diciendo la verdad. Dice versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, ¿verdad? Ahora, otra vez uno pensaría, bueno, pero ¿por qué hace eso el apóstol Pablo? Que no, que pues está ahí promoviéndolos, ¿verdad? Pero a final de cuentas, ustedes saben cómo el diablo es tan astuto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Un demonio y todo eso que ya saben. Oye, si yo estoy diciendo, ellos tienen el mensaje de salvación, ellos tienen el mensaje de salvación, y toda la gente se da cuenta, sí es cierto lo que dice esa que tiene espíritu de adivinación, ¿qué van a hacer? En vez de ir con Pablo y Silas, van a ir con la del espíritu de adivinación, así, pues a mí adivíname, porque estos no me quieren adivinar, pero yo quiero saber más cositas así personales, ¿no? En vez de querer saber el evangelio, están pensando, y a mí adivíname, ¿qué me va a pasar, verdad? ¿Va a ser mi novio o no, verdad? O así, ¿verdad? Entonces, de una manera se estaba enganchando, ¿verdad?, el demonio, dice, para que vean que yo sí estoy diciendo la verdad. Entonces ustedes pueden confiar en mí, ¿verdad? Y por eso estaban haciendo grande ganancia, ¿verdad? Los amos de ella. Entonces, por eso ya el fastidio, o sea, ¿no? ¿Se acuerdan que quién más era el que callaba a los demonios que lo identificaban? Jesús, ¿verdad? Jesús también los callaba a los demonios que lo identificaban. No, o sea, nada de asociación. El diablo no tiene nada que ver conmigo. Cuando habla mentira, del suyo habla. Y es mentiroso. Y es padre de toda mentira. Y así, ¿se acuerdan? O sea, entonces nada de asociarse con los malignos, ¿verdad? Que acuérdense que tiene que ver Cristo con Belial, el templo de Dios y los ídolos, ¿se acuerdan? O sea, lo que dice ahí en Corintios. Entonces, no, nada de asociación con ellos. Aunque esté diciendo la verdad y todo eso, lo están haciendo para mal, ¿verdad? Con mal propósito. Entonces, ¿pero qué pasa? Fíjense lo que pasó por haber hecho Pablo eso, para afuera, ¿verdad?
Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron ahí, ¿verdad? Al foro. Es que ya necesito lentes. Ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan, dice, costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. No sabían que eran romanos también. Y dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, fíjense lo que le hicieron, los rasgaron las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, ¿qué dice ahí? Mucho. ¿Se acuerdan que hasta Pablo dijo que me han azotado hasta 40 veces menos uno? O sea, es decir, un golpe más y me matan. Y es lo que significa. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando, dice, al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró, dice, los pies en el cepo. Ahora, yo no sé qué ustedes habían hecho, ¿verdad? Si de repente, o sea, otra vez, lo que Pablo hizo, o sea, cuando le sacó el demonio, ¿verdad? ¿Lo hizo por misericordia? ¿Lo hizo por, ay, pobrecita, ¿verdad? Por lástima? ¿Lo hizo que no, es que hay que sanarla a ella de ese demonio? No, es que pues están pidiendo que si yo puedo sacarle el demonio. No, ¿por qué fue? Ahí dice, ¿qué es lo que dice ahí? Dice el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Se volvió y dijo el Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió a aquella misma hora. O sea, lo hizo porque ya, o sea, ya no aguantaba, ya otra vez, ¿verdad? Ya me tiene harta, ¿verdad? Afuera, ¿verdad? Entonces, a veces cuando uno llega a hacer algo, y después de eso, ¿qué fue lo que pasó? Pues todo lo que pasó, vean, que los azotaron mucho y les quitaron la ropa y al calabozo más adentro y todo. A veces uno puede hacer llegar cosas en el evangelismo que uno puede decir, ay, la regué. Ay, es que, en serio. Imagínense que en el calabozo hubiera estado Silas a Pablo. Mira, hasta a mí me agarraron. Tú fuiste la que se le ocurrió sacarla a ese demonio y hasta a mí también me azotaron. Y a mí se hace que no esa era la estrategia del Señor. O sea, así. Entonces, a veces uno puede llegar a sentirse que uno la regó al evangelizar. O sea, de repente, ay, o sea, no era por aquí o por allá y todo eso. Pero yo quiero decirles algo, hermanos. ¿Está Dios en control de todo o no? No es cierto que hasta el diablo no puede hacer absolutamente nada sin el permiso de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan con Job? Él tenía que pedir permiso. ¿Se acuerdan cuando hasta Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte? O sea, ni el diablo puede hacer absolutamente nada sin el permiso de Dios. Entonces, por eso hasta Job, cuando le pasó todas esas cosas, sin culpa alguna, hasta el Señor lo llega a decir, dice que Job dice que lo que le pasó, dice, no le dio a Dios despropósito alguno. Es decir, que él sabía que había un propósito, que Dios tenía un propósito para que todas esas cosas horribles le pasaran a él. No nada más fuego del cielo, sino que esos ladrones, ¿se acuerdan que los que le robaron el ganado y asesinaron a sus siervos y todo eso, y que la casa cayó sobre sus hijos, ¿verdad? Y o sea, tantas cosas, paz. Pero Dios, Job sabía, Dios tiene un propósito. Por eso dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando le dijo a la mujer, ¿verdad? ¿Acaso solamente recibiremos de Dios y el bien y no el mal? ¿Por qué? Porque sabe que últimamente, a final de cuentas, nada pasa sin el permiso de Dios. Y si lo permite, es con un propósito, aunque para nosotros no tenga sentido. Entonces, en el caso de ellos sabían eso. Al final de cuentas, Dios está en control de todo y todo aquello. Si estamos aquí es porque Dios quiere. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, imagínense que después de todo eso, hubieran estado en la cárcel nada más quejándose. Hombre, ya ves, pues por tu culpa, ¿verdad? Y no, que estamos aquí. No, pues ¿sabes qué? A mí se me hace que ya con el bautismo de Lidia y su familia es suficiente. Vámonos para otra ciudad, ¿verdad? O algo así. O sea, imagínense. Y todos los demás presos escuchando. Hermanos, mucho cuidado de andar hablando mal de la iglesia.
Hay hermanos que son piedra de tropiezo, porque andan hablando a oídas de otros mal de la iglesia. A ellos fíjense todo lo que les pasó. Pum, 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 pum. Y todo eso. ¿Pero qué pasó? Ellos no tenían esa actitud mala. Ellos al final sabían, Dios está en control de todo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, versículo 25. Entonces, a lo que voy es esto. Que aun cuando tal vez nosotros digamos, ay, la regamos, no debía haberme desesperado, eso, aquello. No tires la toalla. O sea, no tires los tenis. No, o sea, Dios te está usando. O sea, Dios permitió eso para que algo sucediera, algo va a pasar. Y era la única manera de hacerlo, ni modo, discúlpame, pero esa era la única manera de hacerlo. Así como cuando a José en Génesis, vea, que por envidia le vendieron sus hermanos, ya lo querían matar, ¿verdad? Y a la mera lo vendieron y estaba como esclavo y todo. Todo eso lo que pasó José, a final de cuentas, José dijo, a final de cuentas era para salvar a mucho mundo. Era para salvar y todo. Era el plan de Dios, pero tenía que suceder todo de esa manera para que llegara hasta el trono, ¿verdad? Hasta con el anillo de Faraón. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 25, ellos no tuvieron esa mala actitud, ni hablaron mal, Pablo y Silas. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Otra vez, las oraciones son de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios, ¿verdad? Son oraciones bíblicas. Entonces, Señor, gracias, Señor, por darnos la vida, el saludo, Señor. Gracias, Señor, por la salvación tan grande, ¿verdad? Señor, te pedimos que te rogamos, ¿verdad? Por los que acaban de bautizarse allá afuera, para que sigan fieles a ti, ¿verdad? A pesar de que lo que han sido testigos, ¿verdad? De nosotros, qué sé yo, ¿verdad? Pero en sus oraciones, y también qué cosa que hacían, orando Pablo y Silas, ¿y qué más? Cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y los himnos, ¿en qué están basados los himnos? En la palabra de Dios. ¿Cuánto evangelio no se dice ahí, verdad? En los himnos, ¿verdad? Se expresa el evangelio y todo eso. Entonces ustedes se imaginan, ¿y qué hora del día era? Era la noche, la medianoche, cuando todo el mundo estaba dormido. Pero en cambio, ¿qué pasa? Los presos estaban despiertos escuchándolo. ¿Y se acuerdan en qué parte del calabozo lo pusieron a ellos? Y se los metió en el calabozo de más adentro, donde de ahí se oye el eco, el eco hacia toda la prisión, o sea, hasta el lugar estratégico donde todo el mundo lo puede escuchar. Acuérdense que en aquel entonces no había alfombras, las alfombras roban el sonido, no, ahí todo así el eco, así bien bonito. Los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de ¿quiénes? De todos. Se soltaron. Dice, entonces imagínense, o sea, se abrieron todas las puertas. Entonces imagínense, hermanos, que de repente a mí me hubieran agarrado y me hubieran deportado y me hubieran llevado ¿a dónde se llama el lugar? Secot. Y de repente, no, yo. Pues es que usted tiene una playera de El Salvador. Pues el hermano Julio me la regaló. Y para allá, ¿verdad? Y me rapan, ¿verdad? No tienen tanto, no tienen que rapar mucho. Y que me hayan enviado allá y todo eso. Imagínense que yo estuviera en las noticias. No, pues pobre de mí, no, pues me enviaron acá y todo. Pero en vez de eso hubiera ido con la idea de evangelizar. ¡A evangelizar a ellos! ¿Verdad? Imagínense que de repente una noche un temblor allá en El Salvador. Bueno, sí, hay temblores, ¿verdad? Ahí. Y de repente que todas las puertas de ahí se abrieran y todas las cadenas se soltaran. Y miren lo que dice aquí. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas. Fíjense, el único dormido era el carcelero. Todos los presos despiertos y oyendo ahí la evangelización y el carcelero bien dormido. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y no huyeron. Acuérdense que el Espíritu Santo convence de pecado a las personas. Esteban no lo pudo hacer a los judíos que después lo mataron. Por eso le dijo, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, así como vuestros padres, así también vosotros. Y conste que estaba hablando a gente
que no tenía el Espíritu Santo dentro. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo también puede operar desde afuera. Desde afuera. Y ellos resistían al Espíritu Santo. Entonces, no queriendo escuchar la palabra. En el caso de ellos, sí escucharon la palabra y se podía ver que hubo convicción de pecado. ¿Y qué pasó? Imagínense que hubiera pasado eso allá y la prisión. ¿Cuántos no hubieran huido ahí en el qué? Secot. Y de repente todos, ¿qué harían todos ahí? ¡Para afuera! ¡Córrele! Y de una vez ahí mato a aquel que me estaba tirando, dando a palazos y todo. O sea, imagínense. Pero aquí imagínense, porque estamos hablando de un calabozo, donde sí, las personas son malas. ¿Y por qué se quedaron ahí? Porque tuvieron convicción de pecado. Sí, yo estoy aquí justamente en esta prisión. Y yo no voy a andarle causando ni siquiera la muerte al guardia que nos trató bien mal. Y tal vez hasta participó en los azotes de Pablo y Silas. Pero dice, despertando el carcelero, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque si se te escapa un esclavo, es muerte. Seguro ahí en el Imperio Romano, pensando que los presos se habían huido. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos, ¿qué dice? Estamos aquí. Imagínense. O sea, wow, que hubo una conversión ahí, o sea, una convicción tremenda ahí, ¿o no? Entre todos ellos. Sí, hermanos. O sea, cualquier otro se hubiera escapado. Pero no. Versículo, ya no sabemos qué pasó con los presos, pero seguro que, de que se convencieron de la predicación, se convencieron de la predicación. Acuérdense, solamente puede hacer convictos el Espíritu Santo a las personas en su corazón. Entonces, wow. Entonces, tal vez ya después, así como el día de hoy, que también hay personas en prisiones y que sí se les permite, ¿verdad?, que tengan un culto, ¿verdad?, y que tengan hasta un bautisterio, ¿verdad?, que se bauticen y todo eso. No sabemos qué pasó aquí, ¿verdad?, pero sabemos, ¿verdad?, que eso sí es posible. Entonces, pero ponemos por lo menos en la acción de arrepentimiento, convicción de pecado, que hay un cambio en sus vidas. El versículo 29 dice, él, o sea, el carcelero, entonces pidiendo luz, imagínate, era medianoche, imagínense, pues a cualquiera se hubiera escapado porque aquí nadie me puede ver. Dice, se precipitó adentro. ¿Y cómo estaba el carcelero? Y temblando. Sí, temblando. Y es que sí, imagínense, o sea, sabía que estaba todo abierto y hasta ya suelto las cadenas de los presos. ¿A cuánto no hubiera maltratado él como carcelero? Y ahora imagínense meterse en la cárcel, en la prisión, donde todos esos maleantes están sueltos. Hombre, aquí me van a hacer trizas. Me dice, no, él temblando. Se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él mismo vio, él no escuchó el mensaje porque estaba bien dormido. Los presos sí. Él pudo ver el cambio tan tremendo en los presos. Pues, ¿qué escucharon? O sea, yo quiero eso. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, otra vez, todo eso es referente a cómo Dios está en control. Usted va a evangelizar. Primero, por el Espíritu Santo fueron guiados. Después, esa visión tuvieron por cierto de que Dios los llamaba a cierto lugar. Una vez ahí, pues está la estrategia. Vamos a buscar a los que son hijos de paz. Después de eso, ella ya nos convenció de quedarnos en su casa, ¿verdad?, para pues predicar más la palabra de Dios ahí. Después de eso, después de que, pues saqué el demonio y todo eso y nos trajeron acá y todo, wow, veo que así como Dios le abrió los ojos a Lidia, también, vea, Dios obró, o sea, Dios quería que realmente estuviéramos aquí en el calabozo, Dios quería que estuviéramos al fondo para que todos estos presos también escucharan el mensaje del Evangelio de la paz. Entonces, fíjense, a todo Dios está en control, o sea, por eso pasan las cosas que pasan. Entonces, pero uno siempre tenga en la mira evangelizar.
Y entonces dijeron, mira, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, porque la fe viene el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué dice que hizo? Les lavó las heridas. Entonces uno puede ver que arrepentimiento. Primero capaz de que él fue de los que también ahí azotando y burlándose y todo, y ya después él curándolos. Entonces se puede ver el arrepentimiento, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Fíjense, o sea, Dios nos guía, pero la cosa es que usted tenga la meta de evangelizar y que Dios lo guíe, como puede ver, de muchas maneras en una sola historia. Y versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí me voy a quedar y voy a saltar hasta el versículo 40. Pero es interesante cómo dice el versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, entonces hermanos, o sea, aún y cuando otra vez, como les digo en esta última parte, que uno diría, ay, tal vez la regué, no debía haber hecho esto, qué sé yo, algo así, mira, no, tú sigue evangelizando, o sea, simplemente, o sea, tú sigue y Dios va hasta tus errores, por decirlo así, Dios los va a usar y todo para guiarte al lugar donde tienes que ir y evangelizar a las personas. Pero esto es muy importante, hermanos, o sea, yo sí creo bastante con todo mi corazón que Dios bendice cuando una congregación es evangelista, que Dios bendice una congregación, o sea, haciéndola crecer, trayendo más almas a esa congregación. Mira, esta congregación sí es luz para mí, sí es una buena representante, una buena embajada del reino celestial. Aquí te van más, aquí te van más. Pero siempre cuando la congregación sea una luz, o sea, de amor y del reino de Dios y todos ahí, entonces sí, o sea, Dios va a mandar personas ahí, pero siempre y cuando sí tenga el motivo de evangelizar, no nada más en el local aquí cerquita y todo eso, sino que también que las redes sociales o que por misiones, ¿verdad? Y todo eso, pero de una u otra manera que está evangelizando la congregación. O sea, yo sí creo que bendice esa congregación Dios. Entonces volviendo hasta el versículo 40, ya cuando ya salieron en la cárcel y todo eso, ya como ustedes pueden ver ahí en el resto de la historia. Interesante el versículo 40. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, ¿qué dice? Los consolaron y se fueron. ¿Qué cosas, no? Los que habían recibido los azotes, ¿quiénes fueron? Pablo y Silas. ¿Y quiénes estaban consolando a quién? Los azotados, a los otros. Pero ¿ustedes creen o no creen que eso también, los recién convertidos se dieron cuenta, esto va en serio? El ser cristiano va a haber siempre quien persiga, siempre va a haber batallas, siempre va a haber, ¿verdad?, azotes, siempre va a haber. Entonces tenemos que estar bien templados, ¿verdad?, bien parados, ¿verdad?, sobre la roca que es Cristo, ¿verdad?, construir nuestra casa sobre la roca, muy importante, ¿verdad?, un reino inconmovible. Entonces así debe ser una congregación, ¿verdad?, o sea, a veces ya se requiere de que pasemos por batallas, por problemas y todo eso, pero para que estemos bien cimentados en Dios. Y como pueden ver, o sea, ellos vieron como, oh, wow, el que nos trajo la palabra de Dios, todo lo malo que le pasó y todo eso. Y nosotros, ¿qué no nos va a pasar, verdad? Pero no, o sea, todo, o sea, Él los consoló. ¿Con qué palabra los habrá consolado? Hay en otra parte que dice, es necesario que por tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y en otra vez a otros les dijo de esa manera. Entonces, por eso en el caso de nosotros, y eso es lo que les quería decir, dar este mensaje el día de hoy, ¿verdad? De que acuérdense que evangelizar, o sea, que usted ya tenga el ánimo de evangelizar y que Dios lo va a guiar de una u otra manera, Dios lo va a conducir, ¿verdad? Acuérdense de orar, Señor, dime a quién evangelizar hoy, o sea, guíame, o sea, muéstrame de una u otra manera, yo no sé cómo, pero a quién evangelizar el día de hoy. Y hacer un folletito, ¿verdad? O orar por X persona. Nosotros hasta tenemos una lista de oraciones por aquellos que quisiéramos que escucharan la palabra y se convirtieran. Qué mejor oración que esa, ¿no? Orar por las almas de aquellas personas que no se han convertido para que sean salvas. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y con eso terminamos entonces, pero sí hay una persona, ¿verdad? Que el día de hoy, ¿verdad?,
pues está aquí, ¿verdad? Pero nunca ha confesado su fe en Jesús y nunca se ha bautizado y lo quiere hacer el día de hoy, nos lo puede dar a entender, ¿verdad? Aquí hay agua atrás de esta. Otro yo. Este, acá atrás de la pantalla. Perdón, que tienen que aguantar mirar dos de yo. Este, pero entonces atrás hay agua y lo puedo escuchar yo. Está así, el agüita ahí, ¿verdad? Si alguien quiere bautizarse, aquí hay agua. ¿Qué impide que usted sea bautizado, ¿verdad? Pero entonces cuando el hermano se lo indique. Gracias y Dios los bendiga.